Buenas tardes, querido público. Buenas tardes, Benjamín Prado. ¿Qué tal, Jesús? Estamos encantados de estar aquí, Festival Eñe, qué decir, Círculo de Bellas Artes, nuestros amigos de la fábrica, este grandioso espectáculo que ha preparado Marta Sanz, y nosotros a hablar bien y regular de Dylan. Allá tú. Allá yo, sí, pero bueno, asumo el reto de enfrentarme a este Miura, que aunque este Miura espigao, porque Benjamín es un Miura espigao, para hacer las delicias de todos ustedes un sábado por la tarde. Yo tengo alguna pregunta para empezar con buen rollo, Benjamín. Yo soy una persona que me cuesta, Dylan, me cuesta entrar. De hecho, lo he intentado desde pequeñito y no lo consigo. Yo no sé si es porque no frasea, o sea, cuando canta hace esa cosa como medio gutural que no entiendo nada. Entonces, oír a Dylan a mí no me gusta, pero leerlo sí. O sea, a mí me he aficionado a leerlo porque como no entiendo nada cuando canta, leo las letras y me molan un poco más, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para que me entre por el oído? Yo te recomendaría un buen otorrino primero, porque sin duda el problema no estaba en la voz de Dylan, sino en tus orejas. Me estoy acordando de una cosa que contaban de Borges, ¿no? Alguien le dijo, maestro, me avergüenza mucho decirle esto, pero es que a mí me ocurre una cosa, que es que leo a Shakespeare y no me gusta. Y Borges le dijo, vos no te preocupes, eso es que Shakespeare aún no escribió para vos. Yo creo que Dylan todavía no ha empezado a cantar para ti, pero me alegra mucho que lo lleves por el camino de la voz. Porque yo fíjate que entendería más en toda esta polémica que ha habido sobre el premio Nobel a Dylan, merece un premio Nobel de literatura Bob Dylan, una pregunta mayor y seguramente más importante que esta, ¿se le puede dar un premio de literatura a un tipo que escribe canciones? Incluso aunque haya escrito tantas canciones que su obra completa son 1500 páginas. Yo creo que alguien que escribe 1500 páginas es un escritor. Juan Rulfo publicó 2 libros, ninguno llegaba a 200 y nadie hubiera discutido el premio Nobel a Juan Rulfo. Pero casi entendería más que se discutiera Dylan como cantante. A mí me gusta cómo canta Dylan, porque me gusta cómo canta Leonard Cohen o cómo canta Tom Waits o cómo canta el Sabina de ahora más que el de antes. Entiendo que haya quien piense que esa forma de cantar no es la más ortodoxa o la más bella. Por otra parte, tú eres especialista en música clásica y yo he estado en alguna ópera y ahí sí que no se entiende un pimiento, así que no entiendo la pega. Claro, ahí sale una señora y dice y nadie entiende nada. Pero es que ahí hay subtítulos. A Dylan ¿En la ópera hay subtítulos? En los conciertos hay que ponerle subtítulos. Sí. Pero en inglés, porque es que lo que no se entiende es en inglés. El problema... Pero Dylan no tiene culpa de tu poca facilidad para los idiomas, Jesús. Eso tienes que asumirlo como un problema personal. Pero tendría que hacer un pequeño esfuerzo por vocalizar, claramente. Al principio lo hacía, y hay canciones en las que está todo clarísimo y tal, pero luego entró en una deriva, ya te digo... Es de Minnesota, recuérdalo. Pero no es el acento, es la voluntad. Es la voluntad. Es porque le da la gana. Mira, además del otorrino, conozco un foniatra estupendo, o sea, pero bueno, de los grandes. Es físico, lo mío es un problema físico. No, ya te digo, yo como escritor, ya te digo, leer a Dylan es fundamental. Escucharlo, ya... Estás diciendo algo que es muy difícil de conseguir. Piensa a cuántos cantantes de este mundo se les puede leer y que resistan por eso digo, como por poema. eso digo entonces, en ese sentido, bueno, pues uno entiende que le puedan dar... O sea, tú estás más de acuerdo con el premio Nobel de Literatura que si le hubieran dado el premio Nobel de Canto. Exactamente. Si hubiese habido un premio Nobel de música o de canto, de lo que fuera, pues no me parecería bien. Pero de literatura sí, porque tú vas, lo lees, ¿qué dice este tío? Y lo lees y dices, oh, ostras, es interesante esto. Luego ya deduces por los sonidos que sí, que tiene su sentido, ¿no? Y fíjate que Dylan desde el principio lo que lo convirtió en un mito fueron sus letras, desde luego no sus músicas. Cualquiera que sepa un poquito de música sabe que las canciones de Dylan se tocan con 4 acordes. Sin embargo, cuando Dylan empezó a cantar en los años 60,
Lo que hizo que canciones como Blowing the Wind o Los tiempos están cambiando y demás se convirtieran en himnos, eran auténticos himnos de la lucha contra el apartheid, contra la segregación racial, de la lucha por los derechos civiles, de la oposición un poco más tarde a la guerra de Vietnam. Lo que los convirtió en himnos fue su letra. La música prácticamente no existía, las músicas de Dylan están cogidas de la tradición del folclore norteamericano, muchas están basadas en melodías de Woody Guthrie, en melodías de la Carter Family, músicos de los años 20, pero desde el principio fueron sus letras. Él ha sido un cantante, un compositor, al que básicamente la gente ha, además de escuchado, oído, y al que ha leído, y del que muy pronto se empezaron a hacer ediciones de sus letras, cosa que era rara, porque entonces la Folkways y todos estos sellos que había lo que hacían era publicar las partituras. En el caso de Dylan rápidamente se empezaron a publicar las letras. Estamos hablando de un tipo que se llamaba Robert Zimmerman. Estamos hablando de un tipo que se puso Dylan, diga él lo que diga, por el poeta Dylan Thomas. Estamos hablando de un tipo cuya guitarra se llamaba Rimbaud, por la poesía de Rimbaud. Y estamos hablando de alguien que metió en el rock and roll a William Blake. Si eso no es un escritor o alguien que tiene una vocación literaria, imagínate, ¿no? Un escritor es un poeta. Sí, es un poeta. Pero que le ponga más que 3 acordes. Tú has dicho 4. 4 no tiene, ¿eh? Tiene 3. Bueno, pues quitémosle el premio Nobel de composición musical y no discutamos el de literatura, ni para ti ni para mí. No, el de literatura está bien. Lean ustedes a Dylan. Ahórrense escucharlo, pero léanlo. No, porque escucharlo, Dylan, tengo que recordarte que había en los años, Dylan al principio se hizo famoso por las versiones de sus canciones, como casi todos sabéis, que hacían otros, por las versiones que hacían los Byrds o las versiones que hacían Peter, Paul and Mary y otra gente. De pronto, CBS, el sello Columbia, donde ha estado toda la vida, menos en disco y medio, hizo una publicidad con un perfil dibujado muy famoso de Dylan que decía "Nobody sings Dylan like Dylan", nadie canta a Dylan como Dylan. Y digamos que lo lanzaron como cantante. Y hay una historia que me gusta mucho recordar, está por ahí en YouTube, lo podéis ver, cuando él participa en un homenaje a Frank Sinatra, creo que es en el Madison Square Garden de Nueva York, ese día que cambiaron, el Empire State lo pusieron de color Pale Blue Eyes en honor de Sinatra. Hay un periodista que le pregunta a Sinatra, bueno, está bien, ¿no? Porque aquí se va a juntar usted, que es la voz, con Dylan, que es el compositor, es el escritor, que no es un gran cantante, y entonces Frank Sinatra le para así y le dice: ¿me está diciendo que Bob Dylan no es un buen cantante? El periodista, que es un chico joven, dice: no, yo lo que digo, no, ¿usted me está diciendo que Bob Dylan no es un cantante? El chico se empieza a poner un poco nervioso. Si usted sabe ¿en qué tonalidad puede cantar Dylan? Dylan puede cantar en la tonalidad de un violonchelo. ¿Usted sabe cuántos años de estudio me ha costado a mí cantar en la tonalidad de un violonchelo? Claro, el pobre chico ya lloraba y decía: no, pero si yo lo que quería decir... No, perdone, no vuelva usted a decir delante de mí que Dylan no es un buen cantante. Así que hay gente que piensa que es un buen cantante y se llama Frank Sinatra. Es verdad que además te iba a escribirme a Frank Sinatra como un ejemplo de cantante, no sé, digamos, canónicamente interesante dentro de los crooners, que trata de justificar por qué sí hay que dárselo y por qué no. Nadie se atreve a decir que no realmente, ¿no? Más o menos se lanza la pregunta, pero nadie se moja. Pero en la justificación hecha que venís siempre con los amantes de Dylan, con lo de que, bueno, que fue el gran poeta que utilizó sobre todo el folk, porque a él le gustaba más el folk, porque decía que tenía mensajes y letras mucho más profundas donde explorar las identidades, sobre todo americanas. Pero coño, esto también lo hacía aquí Serrat con la copla. Es decir, es un gran cantante que podemos considerar popular, pero que hurgaba en una tradición de un cancionero y de una letra impresionante como era la copla para adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Pero siempre estamos un poco con el papanatismo de que los americanos lo hicieron primero. Bueno. Y me fastidia porque, por ejemplo, ¿quién dice aquí que los americanos inventaron el nuevo periodismo cuando Chávez Nogales
lo había hecho 30 años en España. Es decir, siempre estamos en ese papanatismo y digo, por eso quiero también proponer a Joan Manuel Serrat para el Nobel. Quiero decir que Bueno, tiene mucho más mérito, porque además la música es muy buena. En el artículo que yo escribí en el diario El País al día siguiente de ganar el Nobel Dylan, yo decía que estaría muy bien para comprender la magnitud del debate en todo el mundo, estaría muy bien trasladarlo a un nivel local y preguntarnos, ¿y aquí qué pasaría si le diéramos el premio Cervantes a Serrat, ya que lo mencionas tú, o Joaquín Sabina? Bueno, pues a mí no me pasaría nada, a mí me parecería muy natural. A mí me parece que lo mismo que Leonard Cohen decía que la poesía no está solo en esos libros donde los renglones no llegan al final de la página, la literatura no solamente está, porque aquí la pregunta clave es, ¿qué es entonces literatura? ¿La literatura es solo la novela y la poesía? Para el premio Nobel no, porque le han dado muchos premios de literatura a dramaturgos, a dos españoles, a Benavente y a Echegaray, por ejemplo. Se lo han dado a Darío Fo. El que haya leído o visto obras de Darío Fo sabe que muchas veces están hechas de onomatopeyas, de gestos, tienen más gestualidad y de tradición juglar. Y de tradición oral, efectivamente. Cuando le preguntaron a... Bueno, el año pasado se lo han dado a una periodista y todo el mundo la ha saludado como si fuera algo de lo más natural, porque es una periodista que escribe como Dios, por cierto. Se lo han dado. El periodismo es un género literario, se lo dieron aunque algunos se empeñen en decir que no. Se lo dieron a Winston Churchill por sus discursos, ¿no? Entonces, me parece raro pensar si a un escritor de canciones se le puede dar un premio Nobel. Eso es extraño, sobre todo si escribe... Yo creo que además en la música, todos los que nos gusta la música, entendemos muy bien, y los que estáis aquí también, que hay dos tipos en ese sentido de escritores de canciones. Hay escritores que son absolutamente literarios. Dylan es un escritor absolutamente literario. Dylan va a cantar al primer sitio en el que canta en Nueva York, estuve yo el otro día por ahí tomándome una copa a su salud, es el Café Wha de Nueva York, y él va ahí porque es el sitio donde iban a beber Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Los Grateful Dead son un grupo absolutamente literario. Patti Smith es una escritora absolutamente literaria, y luego no tiene eso nada que ver con los grupos que están muy bien, que escriben más para los pies que para la cabeza en algunos casos. Los Beatles tienen 60.000 canciones memas que son maravillosas, sí, pero desde luego no son canciones de escritores. Pero luego, entre el año 67 y el año 70, tienen canciones que ya quisiera Dylan. Aprendidas de Dylan, de hecho. Entre la música y la letra, pero sí, que son absolutamente geniales y mucho más John Lennon lo contaba, ¿no? En lo textual que cualquiera de ellos y cualquiera de lo que se hace ahora. O sea, sentaron unas bases que todavía no se han dejado explorar hasta hoy. Sí, pero John Lennon decía que todo eso lo había aprendido de Dylan. Springsteen ha dicho que incluso el mejor de todos ellos es un aprendiz de Dylan. Los grandes han dicho cosas muy bonitas del Nobel de Dylan. Leonard Cohen, ya sabéis lo que dijo, es como ponerle una medalla al Everest por ser la montaña más alta. Springsteen dijo, él es un poeta, yo soy un tipo que trabaja duro. Tom Waits explicó que la literatura empezó siendo oral, se cantaba o se contaba, y que una voz más poderosa que Dylan no ha existido, en su opinión quizás no escriba nunca más. A mí me parece que, puestos a darle el premio Nobel a un compositor, evidentemente no podía ser otro que Dylan, porque es el más grande y porque es el que sale en todos esos. Ahora, también me parece que esto ha abierto una puerta, y el debate ya no es si Dylan lo merece, sino si Dylan lo merece, es que no lo merece Leonard Cohen. Hay que leer los libros de poemas de Leonard Cohen, ¿no? Hay que leer las novelas de Leonard Cohen. Los Hermosos Vencidos. Es una novela maravillosa. Cada párrafo, cada línea es como un poema. Sus libros de poemas, Flores para Hitler, la poesía que hay en sus canciones. Yo, desde luego, a Leonard Cohen se lo doy mañana. Y el Cervantes al Nano también. Desde luego. En eso estamos de acuerdo. Pero has exprimido todos los ejemplos de Bruce Springsteen y todo eso para dejarme a mí en ridículo. No, pero te puedo dar más si quieres. Si era por no... No, estamos absolutamente de acuerdo en lo de Leonard Cohen, sobre todo, y en lo de Bruce también podríamos estar de acuerdo. Pero es que además la canción ya era hora de que, bueno, ya se ha puesto de manifiesto que es el género no solo poético, que lo tenemos claro. Bueno, el Nobel lo que lo ha puesto es eso, ha puesto ese foco. Es el género poético por excelencia del mundo contemporáneo. Pero lo mismo es el género musical de las últimas décadas. Cuando
cuando la música entró en el barranco y en el apocalipsis después de la Segunda Guerra Mundial o antes de la Segunda Guerra Mundial con algunos visionarios y se acabó se acabó la armonía, se acabó la melodía, entró todo en la destrucción. Muchos vieron que era el momento de la canción como género musical. ¿Por qué? Porque recomponía en pequeñas piezas, recomponía poco a poco la gran música. Y un género que se había tocado de lado y además de mis sinfonías, mis conciertos, todo esto, Mahler, Schubert y tal, escribían ciclos de canciones, ahora se ha convertido en algo fundamental de mano de los Bob Dylan, de los Leonard Cohen, sobre todo Lennon y McCartney, que son los Mozart del siglo XX. Y eso tiene que ver también con ese premio a Dylan. Si primero fuera la reivindicación como género musical, ahora ha venido la gran reivindicación como género poético. Son caminos ida y vuelta, ¿no? Oden, que es uno de los grandes poetas del siglo XX, escribía libretos de ópera. Escribió, por ejemplo, uno de La flauta mágica. Bertolt Brecht escribía un montón de canciones que se siguen cantando por ahí por el mundo, Utelemper y gente así, bueno, y Ana Belén. Por aquí. O David Bowie. Bowie también escribió óperas. McCartney ha escrito óperas. Roger Waters. Roger Waters ha escrito óperas. Es decir, son caminos de vuelta. Aquí yo creo que a mí me ha sorprendido mucho que en España todavía a estas alturas, y sobre todo hace un rato muchísimo, había cierta prevención contra la mezcla de géneros. Cuando yo empecé a hacer algunos conciertos de poesía, música y tal, una gente no lo entendía bien y yo pensaba, pero si esto se lleva haciendo 50 años en todo el mundo. Si al final, en cuanto Nirvana tiene 10 minutos de éxito, lo que quiere Kurt Cobain es ir a hacer un disco con William Burroughs, ¿no? Lou Reed se dedica a versionar y a hacer canciones con los poemas y con las ideas sacadas de las novelas de Edgar Allan Poe. Es un camino de ida y vuelta. Lo que me parece raro, no sé si le pueden poner puertas al campo, pero lo que no se pueden poner es puertas a la relación entre las canciones y los poemas, porque son exactamente lo mismo. Y los poemas, además, los poetas, tenemos que reconocer que, de alguna manera, la preponderancia de la soberbia canción frente al humilde poema viene dada porque hubo una temporada, una época en que los poetas dimitieron de sus lectores, en que se alejaron de los lectores, en que no se dieron cuenta de que un poema también tiene que contar una historia, también tiene que dejar algo memorable en la cabeza. Y ese hueco lo ocuparon las canciones, algunas de forma muy barata, porque tiran a las emociones más de alpaca de la gente, ¿no? al sentimentalismo más barato, otras dejando cosas verdaderamente extraordinarias. Y además, si te fijas, las canciones que al final más se recuerdan, las que más se tararean, las que tienen el éxito mayor que puede tener una canción. ¿Cuál es el mayor éxito que puede tener una canción? Que la gente la cante en la ducha con el peine haciendo de micrófono. Ese es el gran éxito de una canción. Y eso lo suelen conseguir las canciones que cuentan historias que te hacen sentirte concernido. Y para conseguir eso hay que ser capaz de escribir muy bien. Cuando Sabina escribe su Y nos dieron las 10, o como se llama, no se llama así la canción, pero ya sabéis de cuál hablo. 19 días, claro. 500 noches. No, esa ranchera. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12. Bueno, es esa ranchera. ranchera. Es que hay que ser muy buen escritor para ser capaz de hacer esa novelita y sobre de todo, 4 minutos, ¿no? Pero es una novelita de, además, que Joaquín Sabina lo que consigue en esa canción, que es una cosa dificilísima, es llenarlo de subordinadas. Tú te das cuenta que es todo coma, interminablemente, y que perfectamente está. Eso no lo ha hecho nadie. Ser capaz de decir en un verso, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano, es un prodigio. Un prodigio de golpeo y de fraseo. Bueno, pues eso está en canciones de Dylan. ¿Dylan ha hecho muchas subordinadas? Dylan ha hecho una novela de 8 minutos, por ejemplo, se llama Hurricane, ¿no? La historia de Hurricane, uno no puede
decir que eso es solamente una canción, porque te está contando una historia muy complicada, no solamente con subordinadas, sino con personajes secundarios, gente que entra y sale, en fin, es una novela de 8 minutos. Hay que ser muy buen escritor para saber hacer eso, para decir, desde que te vi supe que ibas a ser mi chico, para eso no hace falta ser muy buen escritor, pero para decir, mi primera mujer era una arpía, pero macho, el punto del gazpacho, joder, si lo tenía, hay que ser muy buen escritor. O bueno, otra novela que se me ocurre de Serrat es El romance de Curro del Palmo. Imagínate, ¿no? Es una novela. Imagínate. Es una novela hecha una canción. Sí, sí. Es una copla. Sí, sí. Entonces, quiero decir, toda esta gente que no son ellos por casualidad, no son ellos por casualidad, nadie es Bob Dylan por casualidad, nadie es Joan Manuel Serrat por casualidad. Hay muchísimo trabajo detrás, hay mucha pelea, hay una lucha feroz contra todas las palabras del diccionario. Realmente cuando escribes es la palabra que vas a poner contra todas las demás palabras del diccionario que quieren entrar en el poema, que quieren entrar en la novela, y solo hay una que puede ganar porque es la más fuerte. Esa pelea es exactamente igual cuando sirve para escribir una canción de Serrat o de Bob Dylan que cuando sirve para escribir un poema de Oden o de Neruda. No es claro. Luego también te llegan, pero hay picos altos y bajos, evidentemente, ¿no? También don Jorge Guillén, imaginaros, uno de los genios del 27, tiene un poema que dice: cuando vayas a Londres, no te ato Londres. Pero no vamos a medir por eso a Jorge Guillén, ni vamos a medir a Dylan por ir a cantar ante el Papa y esas cosas. Le vamos a medir por hacer like a Rolling Stone. ¿Ves? Es que esto te iba a decir ahora. Es decir, ya casi me habías convencido de todo, pero te iba a preguntar, ¿y el Papa? Pero no es que es el Papa, es que es... coño, es que era Juan Pablo II. Sí, sí. O sea, el Papa más carca que hemos tenido en años. Bueno, aquí tienes una estatua en la sí, pero llamémosle catedral. Lo nuestro ya lo conocemos. Ya. Pero fíjate... pero Dylan ante Juan Pablo II... Pero defiéndete de eso. En los retos baratos es donde los grandes hombres sacan a relucir sus mejores armas. Dylan tuvo una época religiosa, como todo el mundo sabe. De pronto... ¿Ahora cómo está en eso? ¿Has hablado con él? Él es a la vez judío y cristiano. Ah. Sí. Bueno, como todo Dios. Entonces, no, pero decir que él va al Muro de las Lamentaciones un día y al siguiente va a cantar para el Papa. Ya, pero muy fácil. Pero él escribió aquellos discos de los años 80, Slow Train Coming, Safe, Shot of Love, y en esos discos, sobre todo en el primero, Slow Train Coming, el que hizo con Mark Knopfler, si tú cambias a Dios por una chica, son unas canciones fantásticas. Solo tienes que hacer eso, quitarle la beatería de estoy esperando que el Señor me señale y cambiarlo por estoy esperando que me señale Florinda, y las canciones son maravillosas. Maravillosas. Enfrentarse al reto de hacer música religiosa en el año 80 y siendo Bob Dylan, cosa que no es tan rara. Recordad que estamos hablando de Estados Unidos, que es un país muy extraño, y ahí lo dejo, porque lo que estamos viendo estos días es de una extrañeza maravillosa. Pero Estados Unidos es un país tan raro que allí los católicos son los progres. Raro, ¿eh? Raro. Entonces, el público de Dylan, que son los progres, también son los católicos. Cuando se monta tanto follón porque Sinéad O'Connor en un concierto, participa en un concierto de Dylan después de haber roto la foto de tu papa favorito, es porque ese es el público de Dylan también, ¿no? Entonces, a veces las cosas son más complejas de lo que parece y no es tan raro que Dylan hiciera discos religiosos, porque los progres en Estados Unidos son los católicos. Sí, me has dicho, sí, perfecto. ¿Cómo serán los carcas, no? Pero Juan Pablo II, Benja, pero Juan Pablo II, ¿qué le pasaría? Qué mal asesorado estaba. A mí lo que más me dolió de ese concierto es que se durmió para Juan Pablo II mientras sí tocaba Juan Dylan. Pablo II y no saber si va a ir a buscar el Nobel. ¿Cómo te puedes dormir viendo tocar a Dylan? Eso no puede ser. O sea, yo creo que eso lo desacredita como papa de manera inmediata. Ya. No puede ser. No, bueno, Dylan fue a cantar para el Papa, tengo que deciros. Dylan cantó 4 canciones y cobró, me parece que $2 millones. Yo habría cantado 8 canciones por $1 solo millón. Bueno, también además le habían adaptado en España letras de Dylan para misa, ¿no? De toda la vida. ¿Cuántos caminos debe un hombre andar? Claro, cogieron Blowing in the Wind, se le llenó de monjas al pobre Dylan. Blowing in the Wind. Eso empezó cuando la empezó a cantar Joan Baez.
Sí, pero Y él también, ya inició el camino de la monja. me han dicho que esa versión la hizo Ricardo Cantalapiedra. Esa versión la hizo Ricardo Cantalapiedra. Ricardo Cantalapiedra, que por cierto, uno de los grandes periodistas musicales de Efectivamente. este país, pero grande, grande, un tipo que lo sabía todo antes de que casi nadie supiéramos casi nada, ¿no? Y es cierto que lo hizo. También hubo una idea de hacer las versiones hacer un disco con 10 canciones de Dylan traducidas al castellano para que él lo cantase. Afortunadamente no prosperó, porque cuando los americanos creen que están hablando español suelen ocurrir cosas terribles. No hay más que oír a Elvis cantando Guadalajara, Guadalajara. No, eso sí que... ¿ves? No hay sincronía, tampoco armonía, tampoco conocimiento, pero en fin, tienen otras virtudes, ¿no? Tienen otras virtudes. Las canciones de Dylan son muy difíciles de traducir. Son muy complicadas, porque además... Las traducciones que hay por ahí sueltas son espantosas. Sí, hay algunas mejores que otras, desde luego. La pena es que no pudo traducirlas. Había un proyecto, ese tocho enorme de las canciones enteras de Dylan, lo iba a haber traducido el novelista Rodrigo Fresán. Y Rodrigo lo hubiera hecho muy bien, porque además es un tipo que es todavía más dilaniano que yo. Además es el partener de Andrés Calamaro en la famosa anécdota, espero que la conozcáis, ¿no? Cuando Andrés es tan fan de Dylan, tan fan de Dylan, que yo una vez en un concierto de Dylan en la Riviera le vi, Andrés fue vestido con la camiseta de Maradona, el número 10 de la selección argentina y dedicada por Maradona. Y en un momento de éxtasis se la quitó y se la tiró a Dylan, que es mucho tirar, ¿eh? Una camiseta dedicada por Diego. Entonces, estando en Barcelona al día siguiente del concierto de Dylan allí, esto fue en el año 99, Dylan dio una gira de 11 conciertos por España, yo fui muy mal fan porque vi solo 9, me perdí el de Gijón y el de Santiago, creo. Y entonces, al día siguiente de Barcelona, llamó Andrés a Rodrigo y le dijo: conseguí la llave de la habitación donde durmió Dylan, ¿me acompañas? ¿Por qué? ¿Qué quieres ir? Bueno, pues a ver qué hay. No sé qué esperaba encontrar en la habitación de Dylan. Resulta que la noche antes él le había regalado su disco Honestidad Brutal, que es el que iba en aquellos momentos promocionando, se lo había dado a Dylan o a la gente de Dylan y tal, ¿no? Y entraron en la habitación y en la habitación de Dylan solo había dos cosas: medio coco, ante lo cual Andrés entró en éxtasis. Dylan toma cocos, pensó, debe estar comiendo cocos todavía para ver si se le pega algo. Y Honestidad Brutal encima de la mesilla. Y bueno, pues ahí estaba Rodrigo Fresán. Bueno, lo que quiero decir es que las canciones de Dylan como poemas no son tan difíciles de traducir. No tiene demasiado slang, tiene mucho más slang otros cantantes, no tiene mucho slang. Pero, amigo, traducirlas a canciones para cantarlas me parece poco menos que imposible. Son muy irregulares. Lo que hizo Dylan cuando inventó un tipo de canción que no existía, porque no existían canciones de 8 minutos como Like a Rolling Stone o de 6 minutos, no existían canciones de versos irregulares, no existían canciones que tuvieran un verso de 50 sílabas y otra de 13, ¿no? Claro, el inglés es un idioma mucho más líquido que el castellano, es muchísimo más líquido, ¿no? ¿Cómo traduces una canción como Like a Rolling Stone? Imposible. La gente que ha hecho versiones de canciones de Dylan, gente muy grande, Kiko Veneno, Joaquín Sabina, Quique González y demás, si las ves te das cuenta de que en realidad no son traducciones, son versiones más o menos libres. Pero es que está bien, es decir, es muy difícil traducir eso. Yo como sigo insistiendo que hay que leerlo a ser posible en inglés, porque claro, en español te encuentras unas barbaridades. Por ejemplo, hoy hurgando para ver si podrían convencerme, no tanto como tú, veo una versión de A Hard's Rain is Gonna Fall y ponía: una dura lluvia va a caer. Yo decía, este memo no sabe lo que es un chaparrón, este memo no sabe lo que es chuzos de punta, anda que no tenemos expresiones en español para decir todo lo que dirán, porque los ingleses, los americanos... Tienes que reconocer que si el single de Dylan se hubiera llamado Chuzos de punta hubiera fracasado. Son muy simplones. Quiero decir, tenemos 200 palabras para una de ellos.
El español es mucho más rico en expresiones, en sinónimos, pero hay tan poca imaginación, o falta de cultura, o falta de interés por el lenguaje en algunos traductores que me pone enfermo. Pero tengo que decirte una cosa. Cualquiera que hayamos escrito alguna canción, yo he escrito muy poquitas, pero alguna con un amigo sí he hecho, sabemos que hay cosas que no se pueden cantar. No se puede, realmente no se puede. Hay un momento de la canción que hay una palabra que no te la permite. No sé si chuzos está entre ellas o chaparrón está entre ellas, pero es verdad que hay cosas que escritas te suenan muy bien y que en una canción no suenan tan bien. Incluso a veces cuando haces Una dura canciones... lluvia va a caer, una dura lluvia va a caer. Una guitarra para Mantilla, por favor, que se arranca Mantilla y la lía. Un chaparrón va a caer, un chaparrón va a caer. Queda perfecto. Posiblemente. Pero quiero decir que hay cosas que a lo mejor no se pueden hacer y que no es... O me voy a empapar, o me no es voy lo a mismo calar. decir... Te puedes seguir diciendo sinónimos. No es lo mismo decir like a Rolling Stone que como una piedra rodante que está llena de R's malignas allí. Pero es que hay 200 maneras de decir like a Rolling Stone que no es ¿Qué dirías? rodado, Guijarro, por ejemplo. Ni piedra rodada. No, diría tarambana. Tarambana. O vagabundo. Es vagabundo. Un Rolling Stone Willy, un bala perdida. Es un vagabundo. Bueno, es un comediante, ¿no? Uno que va por ahí de pueblo en pueblo, podría ser, ¿no? Un titiritero, algo así, ¿no? Algo así. Pero titiritero suena más a canción de Pablo Guerrero que de Bob Dylan. O de Sigue Serrat, trabajando. O de Serrat. Titiritero, sí, señor. Sigue trabajando. Que Jesús, vas por buen camino, pero aún estás lejos. Tú sigue. No, pero podemos poner en cada estrofa una palabra, para que vea que hay muchísimas maneras de decir Rolling Luego hay que Stone. decir también otra cosa sobre las letras de Dylan. Dylan, lo mismo que es... Curiosamente, eso se ha hablado poco, ¿no? Se ha hablado poco aquí. Quiero decir, entre paréntesis, que a la hora de hablar de Dylan como escritor no solo hay que hablar de lo que ha escrito él, sino de lo que ha hecho escribir. O sea, es un tipo sobre el que todos los dilanianos tenemos un mueble en casa lleno de biografías y en estudios sobre Bob Dylan, y todos son así, y hay libros incluso llamados, hay uno que se llama Stolen Moments, que es la vida de Dylan a ser posible día a día. 1974, enero, día 1. Va al cumpleaños de Elizabeth Taylor. Día 2, se le ve comprando una barra de pan en el no sé dónde. Una chaladura bastante importante, ¿no? Es curioso que no he visto ningún libro que hable de cómo lo mismo que Dylan musicalmente es una especie de negación continua de sí mismo. Es un tipo que va cambiando cuando es el gran profeta del folk y de la música protesta, se pasa al rock and roll más feroz. Cuando es el héroe del rock and roll se pasa al country. Cuando es el héroe del country él quiere ser Johnny Cash. Va cambiando todo el rato. Pero es curioso que no se fijen en que las letras también cambian mucho. O sea, tienen muy poco que ver la poesía surrealista que Dylan, porque es poesía surrealista que escribe en los años 60, en Blonde on Blonde, en Bringing Another Baby Home, todos estos discos, que la música country que escribe en John Wesley Harding, que eso es música casi bíblica. La balada de Frankie Lee, Judas Priest, la misma All Alone de Watchtower, son canciones que tienen mucho que ver con la Biblia, por ejemplo. Tiene muy poco que ver con la escritura mística casi que escribe, con la que hace sus canciones de los años 80. Entonces es curioso que no se... Me gustaría, si hay algún dilaniano aquí, les regalo la idea, ¿no? Hacer un libro sobre la evolución de Dylan según cambia el estilo musical o según cambia el espíritu con el que se enfrenta a la canción. Cambia también de manera de escribir y cambia de influencias también. Pero bueno, me indican que estamos acabando, pero no quería yo acabar nuestra pequeña charla aquí sin hacer una propuesta. Después del lío que ha habido esta semana con el premio de traducción, ¿tú te acuerdas? Este pobre carmelita que se lo han dado y se lo han quitado. Ya ve Dios, ya ve quitó. Yo también, que Dylan tiene el Nobel, yo quería proponer un premio de traducción para una figura como Rafael, por un vídeo que nos van a mostrar ahora y que todos ustedes van a comprender. Miedo me das. ¿Qué mérito tiene esta persona en el arte de la traducción?
P.H. Vale. No me digan ustedes que no lo merece. Bueno, Jesús, ha sido un placer. Gracias, Benja. Me has convencido, ¿eh?